Mi nombre es Roger y este es su canal Punto Unboxing. Hoy les traigo el unboxing del Nokia 1.3. ¿Ya? Era hincha del Nokia. Ahora sé que lo produce otra... No es igual. ¿No? En resumen. Entonces, este dispositivo de entrada, dispositivo de gama baja, como quieras llamarlo, ¿ya? Viene en su cajita el celular, ¿ya? Y, a ver, introducción, papelitos. Viene una carcasa de plástico flexible. Vienen unos audífonos. Ya. A ver. Con micrófono. No hay ningún botón para poder aplastarlo, para contestar las llamadas. Ya, estos son los audífonos. Por lo menos se sabe cuál es derecho, izquierdo, right, left. Y ahí viene con su cable para poder cargar, ok. No es el tipo C, ya. Como es dispositivo de entrada o de gama baja, bueno, viene con antiguos, ya. Y este es su cargador, ya. Enchufa y no es tan largo, creo que lo necesario. ¿Cuánto será? ¿Un metro? Bueno, vamos a lo que nos interesa más. Ya, este es el color del Nokia 2.1, este es el color arena, ya. Viene con un tramado, creo que, no sé si se logra ver, pero pequeñas rayas ahí, ya. Tiene una cámara y un flash, un flash. Tiene luz. Supongo que debe ser para eso, ya. Estas también supongo que debe ser el parlante, ya. Y en la parte superior viene lo que es el jack. El jack en el lado de acá, lo que es prendido y apagado, y este debe ser el volumen. Acá viene el micrófono y lo que sería el enchufe, ¿no? Para poder cargarlo. Acá no sé por qué viene otro botón más. Vienen dos botones. No sé. Este Nokia 1.3 viene con Android 10 edición Go. Ya saben que es el Android puro pero rebajado para dispositivos de este tipo, con hasta 2 años de actualizaciones de Android. Ya, la pantalla es de 5.71 pulgadas, aproximadamente 14.5 centímetros. Tiene una pantalla HD Plus, ya. Tiene un Qualcomm 215, ya, y la batería es de 3000 miliamperios, ¿ok? 3000 miliamperios, debe durar un montón, pero vamos a hacer las pruebas. Este dispositivo viene con batería extraíble. ¿Se acuerdan cuando los celulares venían con batería extraíble? Lo malo que no sé por dónde se abre. No hay un orificio o
o algo que te indique para que puedas... No creo que sea esto. Ya, debería... Ya lo voy a abrir, no se preocupen. Ya, vamos a quitar este protector. Ok, ella está prendiendo. He aplastado no sé cuál de los botones. Ya, a ver, este es prendido y apagado. ¿Este qué hace? Esto no sé qué hace. Habrá que leer las instrucciones. Bueno, está para configurar, pero les quiero mostrar. A ver, hoy. Ya. No sé si es el máximo de luz. ¿Mm? Tendría que probarlo en exteriores para ver si es que realmente se podría ver. Pero a simple vista parece que sí. Ya voy a intentar abrir el tema de la batería. No sé en dónde. Lo que me intriga es que tiene dos botones. Tiene 1 GB de RAM, por si acaso. 1 GB de RAM y 16 GB de memoria expandible. Ah, ya, 16 GB de memoria ROM, que sería. Y tiene para poder expandirlo con tarjeta micro SD hasta 400 GB. Ya tiene su lectora. Ah, ya, no viene con lector de huella. Supongo que solamente con el tema del pin nada más. Y su cámara es de 8 megapíxeles con flash LED. ¿Ya? La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Cámara trasera de 8 megapíxeles, ya lo dije, con autoenfoco y flash LED. ¿Ya? Pero lo que me intriga es poder abrir esto. A ver, vamos a ver un ratito, ¿ya? Ah, este es para Google Assistant. Según lo que me está diciendo acá, es para Google Assistant. Este botón de que está acá. El que está solo. Así como en el Samsung tiene su... Ay, no me acuerdo cómo le llaman a su asistente. Este tiene para Google Assistant. Pero... A ver... Ah, ya, la cámara por si acaso es la de gota. Ese tipo me gusta porque es como que simétrico. No el que está a su costado, lo que tiene ese notch. Supuestamente se debe arrancar por esta parte. Ya, para los que se compran el Nokia N95. Está hablando. El Nokia 1.3, ¿ok? El Nokia 1.3, ya, consejo para poder abrirlo, porque en serio está bien difícil, bien difícil. No sé si es este equipo, pero no he podido abrirlo así tan simple, ya. Es por donde conectamos, ¿ok? Jalan por este mismo huequito un poquito y se va a abrir una ñisca y ahí, pa, meten la uña.
Me da miedo que se rompa. En serio. Ya. Y ahora sí. Se puede sacar. ¿Ya? Esta es la batería extraíble. ¿Ya? Así viene. Con batería extraíble. Viene para lo que es el chip y la micro SD. ¿Ok? La micro SD. He sufrido, en serio, he sufrido. Ya. Suena muy marica, ¿no? Pero además todas mis uñas se han cagado. Bueno. Y eso es. ¿Ya? Así que este es el unboxing del Nokia 1.3. Nokia 1.3. ¿Ya? Voy a ponerlo y lo voy a configurar. A ver. Es para que le pongas y nunca me lo vuelvas a abrir. No sé cómo hacerlo. Normalmente en las antiguas viene como un pequeño abertura y de ahí sale el toque. Con esta, no sale. Y eso que acá te indica que es. No sé si lo van a ver. Pero no abre. ¡No abre! Casi me voy a volar por las uñas hoy. Ya. Se supone que debe ser por acá. Según las indicaciones, es así.